Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de rabio, material que está formado prácticamente por hierro metálico y contiene entre un 2 y un 4% de carbono. Este carbono le proporciona un punto de fusión más bajo que el del acero, pero a la vez una gran fragilidad. El alto horno es el elemento central de una instalación de siderurgia integral, es decir, una instalación industrial que produce acero a partir de minerales de hierro. Un alto horno es un horno de cuba, es decir, un horno de gran altura y pequeño diámetro. En la parte superior del horno se encuentra el tragante, el elemento que le permite la entrada en el interior del horno de todo lo necesario para producir el rabio, es decir, mineral de hierro, carbón de coque y piedra caliza. Este tragante dispone de una válvula que impide la salida a la atmósfera de los gases del horno. En la parte superior de la cuba se encuentra la boca, la parte central sería la cuba y poco más abajo se encontraría el vientre. Por debajo del vientre se encuentra la zona denominada etalajes y por debajo de esto el crisol. Es esa parte del horno en donde se concentran el rabio y las escorias fundidas. En esa zona de separación entre el crisol y atalaje se encuentran las toberas, tubos por donde se inyecta el aire caliente a presión que aviva la combustión. En la parte del crisol cercana a las toberas se encuentra la bigotera, para la escoria, que es el canal que permite la salida de esta escoria fundida formada por silicatos de calcio hacia los cucharones y los cubos que después permitirían su extracción de alto horno y su eliminación. En la parte opuesta del crisol podemos encontrar la piquera para el arrabio, que descarga esta en grandes calderos o bien en bargones torpedo. Estos torpedos son depósitos aislados mediante ladrillos refractarios que impiden que el arrabio se enfríe en su viaje desde el alto horno hasta la cerrería. Al lado del alto horno se encuentran unos cilindros verticales, que son las torres de Cooper, que son los recalentadores del aire que se inyecta en el alto horno. Lo hacen llegar por tubos hasta las toberas. Al lado del alto horno se disponen las 3 tolvas de los elementos que se han de introducir en el horno y el sistema de elevación. En una tolva se coloca el carbón de coque, que es el combustible del alto horno, en una segunda tolva el mineral de hierro, formado por óxidos de hierro, y en una tercera tolva el fundante utilizado, que está formado por piedra caliza. Mediante los mecanismos adecuados, estos 3 componentes de forma alternativa se van cargando en una vagoneta que circula por una vía inclinada a un plano inclinado, arrastrado por cables de acero. Cuando la vagoneta llega a la parte superior del tragante, se inclina para verter el contenido en el interior. En la parte superior del horno, en un nivel inferior al tragante, junto a la boca están los tubos de salida de gases. Para la obtención del arrabio se necesitan, como ya se había mencionado, 3 diferentes materiales, que son el carbón de coque, los pellets de mineral y la caliza. Todos estos materiales se han de introducir a través del tragante en el horno mediante las cintas transportadoras. Cada 10 minutos, poco más o menos, se introduce una carga de mineral de coque o de piedra caliza. El mineral de hierro más utilizado es la hematita. Óxido de hierro y el carbón de coque, por su parte, se forman con carbono que se han destilado en hornos adecuados. El fundante es el carbonato de calcio. En la parte superior del alto horno, la temperatura de los materiales llega a los 400 grados centígrados. En el centro de la cuba, esta temperatura se ha elevado hasta los 1000 grados centígrados. A esta temperatura, el dióxido de carbono, resultado de la combustión del carbón de coque, se une a otra cantidad de carbono para formar monóxido de carbono. Esa sustancia es la responsable de la reducción de los minerales. Su avidez por el oxígeno es tan grande que es capaz de arrebatárselo a los óxidos de forma que se forme hierro metálico. En la parte central del horno, en el vientre, la temperatura ya se ha elevado a 1200 grados. A esta temperatura se puede producir una reacción de reducción. El óxido de hierro se combina con el monóxido de carbono para formar el hierro metálico y dióxido de carbono, que de nuevo se recombinará con más carbono para formar de nuevo monóxido de carbono. Parte del carbón del coque se disuelve en el hierro metálico, formando ese 24% de carbono que contiene la rabia. El horno funciona de forma continua, su interior tiene gran temperatura, por eso los materiales están incandescentes. Cada 6 horas, poco más o menos, se ha producido el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material de arrabio en estado líquido corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo que llevan el arrabio hasta las acererías. Del crisol del alto horno también se ha de extraer cada 20 minutos o media hora la escoria fundida de la caliza. Se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales.